damos gracias al Señor por estar aquí, amén. Un día más para aprender de su palabra. Y hoy pidámosle al Señor, como dice Pablo, que nos dé un espíritu de sabiduría en el conocimiento de Dios. Y que lo que podamos escuchar hoy, el Señor nos abra el entendimiento y podamos aprender un poco más. Porque lo que estamos viendo en las clases que han dado desde el domingo antepasado, lo que empezamos en este nuevo ciclo, estamos hablando sobre los falsos maestros, sobre las falsas doctrinas, y esto es una realidad. La primera clase que se dio hablaba sobre la apostasía, los apóstatas. Y decíamos que los apóstatas no venían de la calle, no venían de afuera, salían de nosotros. Salen de dentro de la iglesia, pudieran estar dentro de la iglesia. Son lo que nosotros llamamos hermanos, pero que se apartan de la verdad. Y a lo mejor todavía continúan dentro de la iglesia con una mentalidad y cuestionando muchas cosas de lo que dice la palabra y interpretando la palabra de una manera errónea. Así que cuando nosotros estamos en la iglesia, tenemos que procurar orar al Señor para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Amén. La semana pasada hablamos sobre los falsos maestros, porque el apóstata se aparta de la verdad. El falso maestro es un apóstata también, pero que tiene la oportunidad de enseñar, o que se va de la iglesia y abre otra con su enseñanza falsa. Y se llaman cristianos también. Muchos de ellos se llaman cristianos y introducen a la iglesia enseñanzas erróneas. Así es que nosotros tenemos que estar bien atentos, para que, como dice la palabra, mirad que nadie os engañe. Amén, es lo que vamos a leer hoy. La clase se encuentra en Colosenses capítulo 2, para los que no tienen el expositor. Colosenses capítulo 2, y vamos a leer, para empezar, del versículo 8 al 12, y luego de ahí vamos a brincar a Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer en Juan del versículo 18 al 24. El tema de la clase de hoy es los enemigos de la doctrina de Cristo. Y si alguien me puede leer el pensamiento central. Los hijos de Dios debemos estar preparados para presentar defensa ante cualquier que demande razón de nuestra fe en Cristo. Amén. Así que tenemos una obligación, y esa palabra está, ese pensamiento central es un versículo también del libro de Pedro. Así que tenemos que estar preparados para presentar defensa. No es, sería bueno. No, es que tenemos que estar preparados. Es una orden de parte del Señor. ¿Y alguien que lea el texto áureo? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén, esas son unas palabras fuertes. ¿Qué entendiste por eso, Katy? Sí. Bueno, si lo tienes que volver a leer, léelo. Pero quiero saber qué tú entiendes por estas palabras. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene... perseverar. Aquel que vive y persevera y que vive la palabra de Dios tiene a Cristo, tiene a Dios en su corazón. Entonces el que se arrepiente y se goza con nosotros, a nuestros ojos, porque nosotros no conocemos el corazón de la persona, es cristiano, y nosotros tenemos el deber de ayudar a nuestro hermano, y seguirá siendo nuestro hermano. Pero como dice la palabra, por sus frutos lo conoceré. Así que cuando nosotros vemos que esa persona no está perseverando en la doctrina del Señor, entonces podemos decir que esa persona no tiene a Dios todavía. Amén. Entonces vamos a leer, vamos a empezar con la lectura antifonal. En Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición
tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque Él habita corporalmente toda la realidad de la ley. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados a la constitución al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ya es el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora van muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Perdón, hermanos, se me olvidó avisarles que estamos leyendo ahora Primera de Juan, capítulo 2, y acaban de leer el versículo 18, y vamos a leer hasta el 24. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la oración del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesucristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Si lo que habéis oído de Cristo permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el mismo Padre. Amén. Amén. La lectura que hemos hecho hoy, la de Colosenses, lo escribió el apóstol Pablo. Y Juan, el apóstol Juan. Ambos hablan de que tenemos que estar apercibidos, porque como dice Juan, ya es el último tiempo. Desde el tiempo de Juan, que se cree que esto fue escrito, esta carta, en el año 90 de nuestra era. ¿Estamos en qué año? En el 2017. Y si a eso le restamos 90 años, han pasado un montón. Pero era en el año 90 de nuestra era, donde Juan ya decía, ya es el último tiempo. Y si ya era el último tiempo, porque lo que ellos estaban viendo, de que se estaban levantando personas predicando en contra de la divinidad de Cristo, imagínense ahora en nuestro tiempo. Si era el último tiempo entonces, ¿qué es el tiempo ahora? Está a las puertas, el Señor ya está a las puertas. Y a medida que pasan los años, las cosas no mejoran, sino que se van a poner peor. Así que en el tiempo que estamos viviendo ahora es de poner mucho cuidado, porque si en aquel tiempo había muchos anticristos, en este tiempo hay muchísimo más. Hay muchísimo más. Amén. Ok. La base de la doctrina del error es la negación de la persona de Cristo como el verdadero Mesías. Comenzando por la tentación de Jesús. ¿Cuántos recuerdan la tentación de Jesús en el desierto? Satanás le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Así que desde entonces el plan de Satanás, lo que él ha querido utilizar para que el Evangelio no prosiga y para que la gente se pierda del verdadero camino, es cuestionar la divinidad de Cristo. Si eres el Hijo de Dios, le dijo Satanás. Y después de eso, cuando el Señor salió del desierto, dice que fue en ese momento que empezó su ministerio. Regresando del desierto. Eso fue una victoria para el Señor, lo que pasó en el desierto. Y él inició su ministerio, pero la gente, como dice la palabra, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Así que los maestros de la ley, aquellos que se llamaban ser los que estaban con la revelación de la palabra del Señor, que estaban con la responsabilidad de guiar al pueblo, fueron los primeros que cuestionaron al Señor.
Ellos se sentían ofendidos de que él se proclamara ser el Hijo de Dios. Y a pesar de todos los milagros que ellos vieron, a pesar de que ellos mismos reconocían dentro de ellos no lo decían abiertamente, pero entre ellos mismos decían, es que tiene que ser de Dios, porque nadie hace los milagros que tú haces a menos que Dios esté con él. Pero a pesar de eso, ellos cerraron su mente y se enfocaron en destruir a Jesús. Ellos jamás aceptaron abiertamente que Jesús era quien él decía ser, el Hijo de Dios. Y asimismo ellos pues enseñaban al pueblo. Y no solamente eso, pero que ellos habían emitido castigo para aquel que dijera que Jesús era el Hijo de Dios. La historia de casi 2000 años de cristianismo ha marcado periodos en los cuales el ataque ha sido siempre este. ¿Es realmente Jesucristo el Hijo de Dios? Así que en nosotros no puede haber ninguna duda. Ya es el último tiempo, dice Juan. La iglesia se enfrenta al reto de levantar la verdad de Jesús por encima de todo error que intente restar valor a la dignidad de nuestro Salvador. Y el desafío de la iglesia es de no quedar estancada en la enseñanza de los rudimentos, es decir, en lo básico. No podemos quedar estancados en lo básico que hemos aprendido del Evangelio, sino que tenemos que profundizar en la palabra del Señor, sino que enfocarnos en la necesaria edificación del cuerpo de Cristo. Y como dice la palabra, que Él ya repartió dones a la iglesia. ¿Y cuál era el propósito de estos dones? Hay que usarlos ¿para qué? Para edificar a la iglesia. Para edificar a la iglesia. Ese es el propósito de los dones. Si no sabemos qué dones nos ha dado el Señor, tenemos que buscar en oración, pedir al Señor que Él nos revele qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y el propósito es edificar la iglesia. Y si ese es el propósito del Señor, ¿cómo podemos edificar la iglesia si nosotros nos quedamos en la casa? Si decimos, yo soy cristiano, pero yo prefiero no congregarme. Ay, no, yo no quiero bregar con gente, yo no quiero mezclarme con la gente. Entonces, ¿cómo podemos hacer la obra del Señor? ¿Estamos llamados a nosotros predicarle a nuestros familiares? Sí. A nuestros compañeros de trabajo, sí. Pero ¿cómo vamos a edificar al cuerpo de Cristo? Solamente cuando nos reunimos, ¿verdad? Amén. Pablo lo enseñó. Debemos asirnos. Asirnos quiere decir agarrarnos, pegarnos de la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el conocimiento que da Dios. Y eso está en Colosenses 2, no dice que veamos Colosenses 2:19, que no está ahí. Así que alguien, sí, son las mismas palabras de Colosenses 2:19. Ustedes han visto una planta, de esas plantas que de las que crecen pero que se van pegando de algo. Si ustedes ponen una de esas plantas cerca de un árbol o de un palo o algo, se aprieta, se pega de tal manera que hasta puede reventar la madera en la que se está pegando, dependiendo del árbol que estén sembrando. Es tan fuerte y tan pegado y es tan difícil de desprender. Pues Pablo usa esa metáfora para que nosotros entendamos de qué manera debemos estar pegados a Cristo, que es la cabeza. Y esta es la única manera como no vamos a poder ser engañados. Ok, que alguien me lea, bueno, yo lo voy a leer porque es corto, y es Colosenses 2:8, dice, que fue lo primero que leímos, mirad que nadie os engañe, por medio, y aquí empieza a nombrar los diferentes medios que usa el enemigo para engañar al pueblo de Dios, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Filosofía, que yo estoy segura que muchas personas han oído de estas palabras, dice que significa literalmente amor a la sabiduría. Filosofía, amor a la sabiduría. Y querer saber no está mal. El problema viene de la fuente que nosotros usamos para adquirir ese conocimiento.
La palabra dice que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Jehová. Así que si nosotros queremos sabiduría, dice la palabra, pídale a Dios y Él la va a dar sin reproche. Amén. El principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Dice, los hijos, dice, luego de esto, después de este significado, al pasar el tiempo, la palabra se usó para describir cualquier forma de pensamiento que lleve a obtener sabiduría. Y en el tiempo del principio del siglo, y antes de eso, donde estaban los grandes filósofos de Platón y cuantas cosas más, Aristóteles, que aún hoy en día mucha gente estudia esos escritos de estos hombres, y de ahí ellos mismos escogen qué creer. Y una de las filosofías, yo creo que podemos llamarlo así, de este tiempo, es que, ¿quién dice que lo que yo hago está mal? Ese es tu punto de vista. Así que alguien salió por ahí con que no hay nada erróneo, no hay nada que esté mal, sino que cada cual tiene su propio punto de vista. Esa es una manera de pensar. Algún filósofo sacó con eso por ahí, y ahora tenemos a un mundo más que perdido, y no hay quien le pueda señalar su pecado y decirle que está mal, porque te van a decir, bueno, ese es tu punto de vista. Eso es lo que tú consideras que está mal. Si está mal para ti, pues eso es para ti, pero para mí no. Podemos decir que casi todas las iglesias que hay en el mundo vienen de esa teoría, de que todo que se aparta de una iglesia que ha aprendido, ha llevado su forma de llevar palabra de su manera. Y por eso creo que tenemos tantas religiones en el mundo, que cada líder, sabiendo que está la palabra de Dios como va, pero ellos las ponen en su forma. Y por eso tenemos tantos nombres de iglesia. Tanto, quiero decir, yo no, si de ahí viene más o menos todo este... Hay muchas denominaciones. Y dentro de las denominaciones, hay muchas iglesias que, aunque son diferentes denominaciones, están en la verdad. Pero se han apartado porque han habido diferencias en cosas que en realidad no afectan la salvación. Por ejemplo, puede haber una iglesia, como los bautistas, para dar un ejemplo, en la que ellos consideran que el Espíritu Santo no se mueve de la manera que nosotros los pentecostales lo creemos. No por eso, ellos siguen creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador, pero por esa razón ellos a lo mejor se sentían incómodos en donde se movía el Espíritu Santo, y ellos prefirieron apartarse y crear su iglesia en la que ellos pues perseveran en la palabra, pero en ese sentido del Espíritu Santo de una manera diferente. El problema está cuando el mensaje te lleva a cuestionar la divinidad de Dios, cuando te lleva a pensar que tú eres suficiente, que el hombre es suficiente para llegar al Padre, y que Jesús no es divino. Y en eso sí hay otras religiones, y hay muchísimas, como es los Testigos de Jehová. Y de esa manera hay muchísimas otras religiones que minimizan la divinidad de Jesús. Y a partir de ahí, pues todo lo que enseñan en base a eso, y la cosa es que cuando lo enseñan es tan convincente que si uno no está afianzado en la palabra, puede ser engañado. Amén. Hermana, usted no terminó el versículo. Ajá. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres. Ahí es donde está el caso. Porque sigue diciendo el versículo, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. Ahí es donde está el pero grande de las filosofías que se forman con pensamientos humanos y no tienen nada de lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Y eso hoy en día hay un montón de ellas. Porque como dice la hermana, ellos se paran al frente y con esa preciosidad de forma de hablar de esto, de lo otro, pues lo confunden a usted si usted no está cimentado en el poder de la palabra de Dios.
Pero todas estas cosas que no están según a la palabra del Señor, por eso que nosotros aquí en la iglesia enforzamos el leer la palabra, el conocimiento de la palabra, porque todo está basado a la palabra, y si usted no la conoce, por cualquier mentiroso puede pararse y decirle que no existe Cristo, y usted le dice, bueno, a mí me han dicho, yo no sé, entonces ya lo está confundiendo. Hermanos, cimentémonos en la palabra del Señor, todos nosotros, porque la hermana usó la iglesia bautista, que no cree mucho en la esa del Espíritu Santo. Pero ¿quién es el que va a levantar la iglesia? No nos va a levantar, nosotros no tenemos fuerza para irnos por el Señor. El Espíritu Santo nos va a levantar. Ahora, si no tenemos esa convicción correcta de lo que es el Espíritu Santo, entonces estamos mal, para mí. Ya no digo. Amén. Bueno, continuando con ese versículo, el hermano ya lo leyó completo. Ya vimos la de lo primero, las filosofías. Luego las huecas sutileza. Algo sutil. ¿Han oído esa palabra? Sí. De una manera sutil. Sutil porque aparentemente lo que se ve al frente es algo que a lo mejor conocemos, algo que está familiarizado con nosotros, pero lo que está detrás, el error está detrás. Y uno va confiando porque lo que están viendo nuestros ojos es algo familiar a nosotros, o lo que estamos escuchando es algo familiar, pero así como le dijo Satanás a Eva, con que el Señor ha dicho, lo primero que dijo fue Dios que lo dijo, que de todo árbol no pueden comer, pero ella conocía muy bien cuál había sido la palabra del Señor. No, eso no fue lo que dijo el Señor. Ahora, si nosotros no estudiamos la palabra y nos dicen, es que el Señor les dijo a ustedes que no podían comer de todo árbol. Bueno, eso fue lo que dijo el Señor. La única manera de saber de saber si nos están mintiendo es ¿cómo? Conociendo la verdad, ¿verdad? Conociendo la verdad. A mí vienen y me quieren vender una cartera Michael Kors, y si es fake, yo no lo voy a saber, porque yo no conozco, esa no es mi especialidad. Yo no puedo. Dicen que rapidito, que las personas que trabajan en los bancos, cuando le enseñan para que sepan cuál es el billete falso y el original, los ponen a estudiar el billete original. Sí. Y si nosotros estamos estudiando en la verdad, que es la palabra, pues no vamos a ser confundidos. Amén. Si nos fundamentamos en la verdad. Si alguien no quiere mentir y conocemos la verdad, vamos a decir, este es un mentiroso porque yo sé la verdad. Amén. Pues de la misma manera, de manera sutil. ¿Y por qué sutil? Porque usan la misma palabra. Se paran predicando usando la misma palabra. Casualmente en estos días estaba hablando con una hermana y me dice, ella se tiene que congregar en otra iglesia porque vive bastante lejos, y me dice, no, yo no estoy contenta porque las cosas que yo me han tocado escuchar, dice, el pastor se para y predica, dice, ¿usted ha escuchado la historia de David? Cómo cuando venció a Goliat, que cuando él llegó a donde estaban el ejército, él preguntó, ¿pero qué es lo que van a dar al que derrote al gigante? ¿Qué es lo que van a dar? Y el hermano de David se molestó. ¿Tú qué quieres saber aquí nada más de entrometido? Para eso viene. Así que fue a otro lado y preguntó, ¿qué es lo que van a dar al que derrote al gigante? Pues el pastor se enfocó en ese versículo para entonces enseñar que está muy bien uno querer buscar la recompensa. Está muy bien querer buscar la recompensa, que en este caso lo económico. Entonces uno dice, wow, un hombre, la Biblia menciona a David como ser un hombre conforme al corazón del Señor. Y si nosotros pensamos que David era una persona vanidosa o una persona codiciosa, interesado por el dinero, que era lo que movía. Entonces, si nosotros pensamos eso, entonces no podemos decir que David fue movido por el Espíritu Santo, por el celo de la casa del Señor, por el celo del Señor, al ver que este gigante estaba desafiando al pueblo del Dios Todopoderoso.
que es lo que nosotros entendemos cuando leemos todo el versículo. Pero sacamos de contexto ese solo versículo para entonces decir, ah, no, él era una persona que codiciaba. Lo que lo movió a él a querer pelear contra el gigante fue la recompensa que él sabía que iba a recibir. La misma palabra. Y entonces ahora nos vienen a predicar y nos dicen esto. Y entonces nosotros quedamos, ah, bueno, entonces yo tengo que recibir mi recompensa por lo que yo haga para el Señor. Él hizo para el Señor. Así es que yo quiero mi recompensa. Y él la tuvo de una vez, así que yo la quiero ahora. Entonces cambia nuestra mentalidad del propósito de lo que el Señor quiere de nosotros. Algo tan sutil como eso. ¿Alguien me levantó la mano? Sí, lo que pasa es que usan la palabra de Dios y dicen verdades a medias, Sí. como le pasó a Eva cuando conversó con el enemigo. Ella sabía bien que Dios le había dicho, de este árbol no comerán. Y el enemigo le dijo, no. O sea, está usando verdades a medias. Y así hacen muchos ahora. Confunden a la gente porque están usando la palabra de Dios, pero están usándola a su conveniencia. A su conveniencia. Así mismo es. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de no ser engañado? Cuando nosotros leemos un versículo o a un capítulo de la Biblia que a lo mejor nos lleva a pensar, o como en este caso, escuchamos a este pastor decir eso. Si no conocemos al Señor, vamos a ser engañados. Pero cuando nosotros vemos a Jesús, que Él mismo le dijo, oye, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Entonces tú te pones a pensar, hey, entonces parece que el obtener ganancias aquí en la tierra no era lo primordial en el Señor. Él dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El que no deje todo por mi causa no es digno de mí. Él le dijo al rico, bueno, ¿qué te falta para ser salvo? Ahora vende todo lo que tienes, porque tu corazón está puesto en las riquezas. Vende todo lo que tienes, es lo único que te falta. Así que cuando nosotros podemos conocer al Señor a través de todas sus enseñanzas, entonces podemos llegar a una conclusión correcta de lo que leemos. Pero si no, así mismo, con un solo versículo, nos pueden engañar de una manera sutil. Yo quería hacer un comentario. Estaba hablando con mi esposo hablando esta mañana sobre esto y él me decía, Katy, lo que pasa es que esta gente, estos evangelistas, pastores, lo que sea, ellos cogen un versiculito de aquí, otro de allí, para acomodar todo y, como dijo Mari Blanca, predicar a medias y para cubrir su pecado, para cubrir una verdad, ¿entiendes? Entonces yo pongo un poquito de aquí, un poquito y lo voy a arreglar de cierta manera que no es la realidad de la palabra de Dios. Y así es como lo hace. ¿Y por qué ustedes creen que un pastor de una iglesia cristiana haría eso? ¿Qué le hacen a ustedes? ¿Cómo le llaman esa palabra? Lucrarse. Para lucrarse. ¿Pero por qué? Porque se ha desviado, perdido el espíritu que lo guía. Eso no es otra Por su concupiscencia. Por lo que decía al principio, que dice, Cristo no tiene a Dios. Dice, de Cristo, que si tenemos al Hijo, tenemos al Padre. Y si estamos verdaderamente teniendo el Hijo y el Padre, tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Si hay una persona que se desvió completamente de la doctrina que él aprendió, que la aprendió del Espíritu Santo, no la aprenden los hombres, nosotros aprendemos la doctrina del Espíritu Santo, Amén. no de los hombres. Amén. Y entonces si se desvía a hacer lo que él quiere, es porque perdió el Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo. No hay otra. Y Tesalonicenses dice examinarlo todo, tener lo bueno. Entonces tenemos que examinar la palabra de Dios. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué creo yo? ¿Dónde está? Buscar la dirección de la palabra. Porque con la palabra fue que el Señor venció a Satanás cuando le dijo, todo esto te daré. Así mismo. Si postrado me adorarás, y le dijo, al Señor tu Dios adorarás. Hay que ver dónde está el corazón de esa persona. Si el corazón de esa persona estuviera en Dios,
si el corazón de esa persona estuviera realmente en él agradar a Dios y de esa manera llevar al pueblo hacia Dios, entonces su mensaje sería la verdad. Pero si su corazón está en las cosas de este mundo, en lo terrenal, lamentablemente ya está perdido. Ya está perdido. Y vamos a avanzar porque esa gente se basa a ese grupo de cristianos que son incautos y se quedan solamente en, como dijo Pablo, en los rudimentos. O sea, yo soy cristiano, voy a la iglesia y yo sé que tengo que cantar, que dar mi diezmo, yo sé que leo la palabra, pero no la entiendo, aunque no la entiendo, yo nada más la leo y canto y me voy para la casa y regreso el otro día. Eso se llama quedarse en los rudimentos, en lo básico, en lo elemental, pero no avanzan. Al no avanzar, no tienen el conocimiento de poder desenmascarar al sinvergüenza que está enfrente, diciendo que está predicando la palabra de Dios, tratando más bien de lucrarse o de engañar al pueblo. Así mismo es. Y no solamente eso, es que a veces es más fácil que nos digan: tráigame su ofrenda de $250 y escriba en su cheque su petición y ustedes van a ver cómo el Señor les responde. Eso es más fácil que te digan, a que te digan: dobla tus rodillas, busca la dirección del Señor y espera en Él. Espera en Él. No es fácil como a la esposa de Abraham, que tuvo que esperar 20 años para que el Señor le cumpliera la promesa que le dio. Es más fácil, porque yo lo quiero ahora, es más fácil que me digan que yo lo único que tengo que hacer es esto, y Dios, bueno, Dios que se quede por allá, que me resuelva porque ya yo le pagué. Esa es la actitud. Cuando nosotros hacemos eso, estamos apoyando esa enseñanza o esa creencia. Sí. Hermana Ani, hay tres tipos de pastores. Está el pastor que se pone a sí mismo, al que lo pone y al que pone Dios. Y hay que saber, por ejemplo, el que se pone a sí mismo, él va a pedir solo para él. Y al que lo ponen los hombres, le va a hablar lo que los hombres quieren escuchar. Más el que lo pone Dios, ese sí va a hablar lo que es la palabra de verdad. Entonces, esa es la diferencia entre un pastor y otro. Y dependiendo la doctrina o la enseñanza que ellos tengan, entonces uno puede darse cuenta si fue puesto por Dios o él mismo está actuando de su propia cuenta. Así mismo es. Pero aún personas que conocen la palabra son engañados. Así es que tenemos que tener cuidado, mirad que nadie os engañe. Y como decía el hermano Alex, el que nos enseña es el Espíritu Santo. Y aunque no me alcance el tiempo de decirle nada más, vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27. Y alguien que lo lea, por favor. 2.7. 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amén. Así es que no necesitamos de maestros, tenemos que congregarnos, tenemos que escuchar la palabra del Señor, pero como dice Juan, tenemos la unción. ¿Qué es la unción? El Espíritu Santo. Antes se ungía con aceite, ¿verdad? Hoy en día somos ungidos con el Espíritu Santo de Dios. Así es que tenemos la unción del Espíritu Santo. Esa misma unción que fue derramada sobre los apóstoles, que dice la palabra, muchos de ellos que eran pescadores no sabían leer ni escribir. Así que si nosotros nos sentimos, ay, que cada vez que yo abro la Biblia no entiendo nada. Estos hombres que ni siquiera tenían escuela, no habían estudiado, recibieron la unción del Espíritu Santo, y con esa unción y el conocimiento que el Señor le implantó a los 3 años que estuvo con ellos, hablaban de una manera que los mismos maestros de la ley quedaban sorprendidos y cuestionaban: oye, pero ¿no son estos los pescadores incultos los que están aquí hablando ahora de esa manera tan elocuente? Así es que nosotros no debemos sentirnos de que a lo mejor no entendemos lo que estamos leyendo.
si tenemos la unción del Espíritu Santo, seamos perseverantes, como dice la palabra. Así que oremos al Señor, aunque no entendamos, Señor, oremos al Señor y pidan al Señor que le dé sabiduría. Pero no se desanimen, no lo echen a un lado porque digan que no entienden. Hay que persistir. Y el Señor, estoy segurísima que le va a dar revelación de su palabra, con claridad. Amén. Bueno, así que vimos de la manera que engaña el enemigo, con filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres. Dice que Cristo enfrentó a los que hacían excesivas veneraciones a las tradiciones como el lavamiento de los vasos, de las manos, pero hacían caso omiso a los mandamientos morales de la ley divina. Ellos señalaban y condenaban al pueblo porque no se lavaban las manos para comer, pero ellos mismos robaban. Así que ellos ignoraban el mensaje que el Señor les había dado en la palabra. Sin embargo, no se detenían a juzgar a los demás porque no se lavaban las manos para comer. Cuando las tradiciones humanas son la base fundamental de una conducta, el que las practica carece de una experiencia real con Dios. Así que cuando una persona le dé mucho énfasis a cosas superficiales, podemos entender que carece de una verdadera experiencia con el Señor. Y lo último dice, Pablo era uno de ellos. Dice que antes de conocer a Cristo, él era el más celoso de los fariseos. Dice, fariseo de fariseos, hasta que la verdad de Cristo le fue revelada. Y lo último dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice, cuando hemos conocido la verdad, como era el caso de los colosenses, al escuchar una doctrina, ya sabemos si es de Dios o si es del mundo, y si es de este último, es decir, del mundo, la debemos rechazar. Dice Pablo que cuando él llegó a Berea, una ciudad, llegó a una sinagoga, las sinagogas son de los judíos, ellos ya tenían el conocimiento de la ley. Y cuando Pablo le presentó el evangelio de Jesucristo, ellos sabiamente fueron a la palabra para ver si todo lo que estaba diciendo Pablo era verdad. Y esa es la actitud que debemos tomar nosotros también. No rechacen las cosas de una vez si no están seguros, pero vayan a la palabra. Si ustedes se sienten como que es algo que no han escuchado antes, o que se sienten medio raro con el mensaje, vayan a la palabra. No se queden así, vayan a la palabra y confirmen si es cierto lo que ustedes escucharon o la enseñanza que le dieron. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo del 16 al 22, que alguien el que lo encuentre primero que lo lea, por favor. Está en la Biblia, porque en el libro creo que es menos. Colosenses 2, 16 al 22. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Amén. Así que vemos que lo que estaba Pablo tratando de hacer con los colosenses era traer claridad. Ellos ya se estaban sintiendo a lo mejor culpados o atacados, porque ellos eran libres en el Señor. Dice que los enemigos de la doctrina de Cristo pretendían hacer sentir reprobados a los salvados, porque estos
estos últimos, los enemigos de la doctrina, no guardaban, ellos no los que creían en el Señor no guardaban las tradiciones de los hombres. Así es que ellos lo que estaban diciendo es, no es suficiente creer por fe, no es suficiente lo que tú has hecho. Tú estás comiendo comida que no deberías estar comiendo. Así que estás mal, estás en pecado. Tu salvación está en la cuerda floja porque no estás guardando estos otros mandamientos que no están en la palabra, son mandamientos de hombre. Y como dice Pablo, era sombra de lo que había de venir. Muchas de esas ordenanzas que el Señor le dio en el Antiguo Testamento para que ellos hicieran, era sombra de lo que había de venir. ¿Y qué era lo que había de venir? Jesucristo. Cristo es la realidad. Él era lo que había de venir. Lo que ellos hacían antes, lo que el Señor le mandaba hacer, era sombra de eso. Y una sombra, si ustedes ven una sombra, ni siquiera refleja con detalle qué es la realidad. Y el Señor le dice Pablo, esto era sombra de lo que había de venir, así que dejen todo eso. Ya el Señor cumplió en sí mismo todas esas leyes que tenían que hacer antes, como eran los sacrificios también. Ya el Señor la abolió. El Señor la cumplió en sí. Dice, ellos están sujetos a Cristo, no están sujetos a los ritos de la ley en los cuales se prohibía comer ciertos alimentos. El Señor ya limpió todos los alimentos. En el Nuevo Testamento le dice a Pedro, no llames inmundo lo que yo limpié. Así que nosotros ahora oramos al Señor, santificamos los alimentos y podemos comer de todo. Amén. Y otra de las cosas por lo cual ellos estaban siendo señalados era por los días de fiestas, que ellos no guardaban ciertos días de fiesta. Dice, tampoco debemos ser juzgados por no guardar los días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Estas fiestas eran las que Dios mismo instituyó para el pueblo de Israel en el Antiguo Pacto y se dividían en 3 grupos, anuales, mensuales y semanales. Las anuales eran la Pascua, que todos hemos oído eso, y se cumplió cuando el Señor murió en la cruz. Esa era la verdadera Pascua. El Pentecostés era otra fiesta que ellos celebraban y se cumplió con el derramamiento del Espíritu Santo. Y la fiesta de los tabernáculos. Una de las fiestas mensuales era la luna nueva. El calendario hebreo se regía por la luna, lo cual hacía que el primer día del mes era el día de luna nueva. En este mismo contexto, Pablo menciona y reprueba el culto a los ángeles. Dice que los helenistas pensaban que los ángeles gobernaban los astros. Y los judíos celebraban eso también. Cada luna nueva, para ellos, no solo significaba el comienzo del primer mes, sino que representaba además la ascensión de los poderes celestiales que regían la luna. Pero en Cristo no tenemos que observar los días de reposo, tales como los sábados y otros. El mismo Jesús tuvo confrontación con los religiosos de su tiempo, porque priorizaba la misericordia y el amor antes que la observancia de ese día. Dice que Jesús, los maestros de la ley se enojaban con Jesús. ¿Cómo que te sanó? ¿Cómo que te sanó? ¿Cómo que tú andas llevando el lecho sobre ti? Ellos le daban tanta importancia a las cosas físicas, a las cosas, como habla de la circuncisión. Ellos circuncidaban su cuerpo, pero su corazón estaba podrido, estaba perdido. Y de esa misma manera actuaban. ¿Cómo tú no puedes pensar que es más importante tener misericordia de una persona y hacer la voluntad del Señor, que era el verdadero significado del sábado? El sábado era para entregárselo al Señor y hacer todo lo que todo lo que el Señor hubiera hecho, todo lo que el Señor hacía en su gran amor. Sí, lamentablemente el cristiano se ha envuelto tanto en las tradiciones y en lo que me dijo mi abuelita, mi abuelito, y a veces se nos olvida por completo el sentido común. Por ejemplo, se acercaron al Señor y le dijeron,
Señor, esto no se lavan las manos. O sea que lo que comen se los va a contaminar. Y el mismo Señor les dice, por sentido común, cuando tú comes, ¿hacia dónde va la comida? ¿Qué es lo que ocasiona la comida y hacia dónde sale? El punto aquí es cuando se meten sutilmente las filosofías, cuando se van metiendo, o sea, cuando se va metiendo en el sentir de que va a dañar así el cuerpo de Cristo. Pablo le está diciendo a los colosenses que nadie que nadie los juzgue. El juzgar automáticamente está cambiando lo que le está diciendo por medio de la palabra, en el sentir de la comida y la bebida. O sea, que si tú comes, a lo mejor me hace bien a mí, pero a lo mejor no te hace bien a mí. Como los chicharrones, son dañinos completamente. Pero no porque yo coma chicharrones me voy a salvar o no me voy a salvar. O sea, primero los hace que nadie os juzgue. O sea, que nadie tenga un concepto de qué es lo que tú tienes o no tienes que hacer. Por eso los insta a lo que no pueden ser juzgados por lo que al cuerpo le hace mal, sino que te tienen que juzgar por medio de la palabra. O sea, lo que está bien y está mal por la palabra, no por lo que tú hagas o dejes de hacer. No solo por aquellas cosas que dañan el cuerpo, Pero sí te aunque engordan, Marcos. sí te engordan y te hacen daño. ¿Levantaron la mano por allá o no? Sí, es como, permiso, es como dice, es claramente lo que está diciendo ahora hermano Marco, lo que dice en Mateo 15, no es lo que entra, lo que contamina, lo que entra por nuestra boca, sino lo que sale. En otras palabras, no le dé tanta importancia. Si tú sientes que comer ciertas comidas, si tú te quieres volver vegetariano, amén, vuélvete vegetariano. Si tú sientes que le puedes servir mejor al Señor de esa manera, si tú sientes que esto le agrada al Señor, hazlo. Pero no señales, no juzgues al que no se quiera volver vegetariano. Eso es lo que está diciendo la palabra. El Señor lo recrimina y le dice, ustedes me están señalando porque yo sané a un pobre hombre que tiene tantos años, 30 años, tirado en el piso, paralítico. Pero ustedes van, si se le cae un animal en un hoyo en el día de reposo, ustedes no lo dejan ahí. Ustedes tienen más compasión de un animal que de una persona. Y eso no lo vemos hoy. Sí. No vemos hoy la misma cosa. La gente tiene más compasión de los animales que de las mismas personas. Y por eso hay tanto dolor en este mundo. Eso es lo que el Señor le echa a ellos en cara. Así que no dejen que nadie los juzgue por estas cosas. Y eso me trae a la memoria que uno de nuestros hermanos se acercó a mí y me dijo, estamos mal aquí en la iglesia. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque yo estaba trabajando con este muchacho que conoce mucho de la palabra. Y él me dijo que nosotros deberíamos estar guardando el sábado. Y que nosotros no sé cuántas otras cosas más. Y yo le dije, hermano, ahora yo no tengo mucho tiempo para explicarte con detalle, pero te voy a guiar en la palabra a donde tú puedes encontrar la respuesta a tu duda. Él estaba convencido de que el muchacho le había dicho la verdad y que era tan sabio que no había nada que yo le pudiera decir para hacerlo cambiar a él de lo que él había entendido. Pero ese es un ejemplo más de que cuando no conocemos la palabra, podemos ser engañados. Sí, Señor. No sé en qué paró eso. Yo le di al muchacho el capítulo de la palabra, le dije, léelo completo, no solamente un versículo para que tú puedas llegar al entendimiento. Pero a veces uno prefiere no leer, prefiere escuchar, pero no buscar por sí mismo la verdad en el Señor. Y es ahí donde somos engañados. Si él hubiera dicho, como dice la palabra, déjame ver lo que dice la palabra para ver si es verdad lo que tú me estás diciendo, otro hubiera sido el resultado. Pero nos cuesta hacer lo correcto, ¿verdad? Lo que el Señor ya mismo nos ha enseñado. Amén. Dice, el mismo Jesús tuvo confrontación con los religiosos de su tiempo porque priorizaba la misericordia y el amor antes que la observancia de un día especial. Debemos aclarar que Pablo no está diciendo que sea pecado, que el que quiera guardar el día de reposo o el que quiera comer ciertos alimentos, no, de abstenerse de ciertos alimentos, el que no quiera comer, está bien, como le había dicho, no es pecado.
Lo que está queriendo decir es que la observancia de ello no constituye la base del premio prometido por el Evangelio. Así es que la salvación usted no la va a obtener por los sacrificios físicos que usted pueda hacer. Ya el Señor pagó el precio. Las buenas nuevas son las promesas de justicia y la vida eterna a todo el que cree en Cristo como Salvador. Amén. Vamos a volver atrás y vamos a leer el versículo 9 y 10 de Colosenses. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que comentar antes de continuar? ¿No? Okay. Versículo 9 y 10. Dice, porque Él habita corporalmente en toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Saben lo que está diciendo esto? Que Cristo es absolutamente Dios. No queda duda de quién es Él. Él es Dios, totalmente Dios. En Él, en su cuerpo, habita corporalmente, plenamente la deidad, que es Dios. Cristo tiene un cuerpo y en Él habita en forma plena la deidad, Dios. Minimizar su naturaleza divina es blasfemar contra Él. Es el pecado principal de los falsos maestros. Minimizar la divinidad de Dios. Dice que Dios habita desde la eternidad. Jesús habita desde la eternidad hasta la eternidad. Él es Dios. Jesucristo es el ayer, el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, dice Hebreo. Por tanto, Cristo es la oferta que debe ofrecer el evangelista. El que se para aquí a predicar, lo que debe de ofrecer es a Cristo. Amén. Cristo es lo que debe de ofrecer. Es la verdad por excelencia que debe enseñar el maestro, Cristo. Los creyentes estamos completos en Él, no necesitamos nada más. Esto resume el hecho de que ser cristiano es estar en Cristo, incorporados a Cristo, y en Él tenemos la plenitud. Dice, esto no significa que los atributos divinos de Cristo hacen divinos a los que están en Él. El hecho de que nosotros estamos en Él no quiere decir que nosotros ahora somos dioses también. No, sino que Cristo los pone, los atributos de Él los pone a nuestra disposición para sostenernos en la batalla y para el crecimiento a la fe. En Él tenemos el camino a Dios. Sabemos que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. En Él tenemos la máxima autoridad, pues Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Y Cristo es el modelo perfecto a seguir, el modelo perfecto que debemos imitar. Amén. Vamos a leer ahora Colosenses 2, 14 al 11. 2:14. No, 11 al 14, perdón. 11 al 14. Colosenses 2, 11 al 14. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Así es que cuando fuimos circuncidados en el Señor, ¿qué fue lo que Él quitó de nosotros? El cuerpo pecaminoso carnal. Ustedes saben lo que es la circuncisión, que todavía se practica hoy con los niños, ¿verdad? Bueno, pues eso originalmente fue un pacto que el Señor hizo con Abraham. Y era para indicar que este grupo que era circuncidado pertenecía al Señor. Era parte de ese pueblo. Pero no fue una pequeña parte que el Señor quitó de nosotros. No fue un par de pecados. Dice que fue el cuerpo completo. Quitó el cuerpo completo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que los levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos
todos los pecados, anulando la carta de los decretos que había contra nosotros. ¿Quién emitió esta carta de los decretos? ¿Cómo se dio esa carta de los decretos que estaba contra nosotros? La ley.